Ey, me cierra la puertica, por favor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón Ya arrancó el templo, arrancamos en un minutico. en vos confío. Eso, padre, hay que recordarles a ellos. Vengo a postrarme ante ti, buscando un alivio. Al final se hizo el banner. No, padre, lo estoy terminando ya. Ya vamos a la página y se lo envía a la gente con el Bueno, sabemos, listo, bueno. Sana mis malos pensamientos, son muchos los que Ella tengo, es coach, no quiero ¿cierto? estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida, que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Es que el celular está en el otro lado, padre. Yo le pregunté con papel. Vamos. Yo tengo que ir al WhatsApp el dato de ella. Sí, eso es lo que mandaron, amigo. Pasa que el WhatsApp está en el otro. Para ustedes. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sí, ya se Vengo a postrarme ante ti, buscando un alivio. Ya digo, Martica, que se lo envío. Porque quiero llenarme de ti, quiero estar contigo. Entra en nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. ¿Adelante, padre? ¿Sí? ¿Sí? Sí, correcto. Estamos ya en Facebook, conectados con Facebook Live. Listo, bueno. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero
de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Buenas noches, amigos y amigas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Después de iniciar con esta bellísima interpretación del padre Cristóbal Fornes, jesuita chileno, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pues damos inicio a nuestro momento de reflexión de esta noche y invocamos el Espíritu Santo para que nos siga ayudando en este caminar de fe, yendo a través de San Pablo en lo que es su comprensión de la acción de Jesús, de la significación de Jesús, vivo y resucitado en su vida, y cómo esa significación Él la comunica preciosamente en la revelación, para que también tú y yo dejemos a este Dios de la vida en Jesús actuar profundamente en nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, hemos iniciado este tiempo de Adviento, tiempo de espera del Adviento de Dios. Queremos pedirte que este prepararnos de corazón a tu nacimiento en nosotros nos permita encarnarte profundamente y comunicarte con alegría y esperanza siempre y en los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy estamos como iglesia también recordando a San Andrés Apóstol. Y es interesante, el mismo nombre Andrés es un nombre griego, lo cual nos habla que él pertenecía a la cultura de la diáspora. O sea, su familia, él en su familia, abierto a la cultura griega, a la lengua griega, o sea, abierto a una mentalidad muy distinta a la que puedan tener los judíos de Jerusalén, de esa cultura jerosomelitana, palestinense, pues muy centrada en las tradiciones de sus padres, de los padres del pueblo judío. Andrés pertenece a otra tradición, la tradición propia de Galilea, que estaba mucho más que expuesta a las culturas y lenguas y mentalidades gentiles. Estamos con Pablo nosotros también trabajando cómo es toda su apertura al mundo de lo gentil. O sea, tenemos aquí realmente una muy bella expresión en San Andrés, aquel que es el apóstol de los griegos. Y la tradición nos cuenta que San Andrés murió mártir en Patras. Y claro, y él pues pide no morir como murió su maestro Jesús, y a él lo crucifican en una cruz en forma de aspa, en forma de una X. Ahí muere Andrés, San Andrés. Pues bueno, en este gran santo de la iglesia que nos habla de eso, de la evangelización a los griegos, de alguien que era abierto a la mentalidad griega, pues tenemos esta linda relación también con San Pablo que hemos ido meditando en estos días. Bueno, hermanos queridos, estábamos hace 8 días nosotros haciéndonos una pregunta en torno a la teología de Pablo acerca de la novedad de la salvación revelada en Pablo. Y dijimos nosotros pues que la revelación en Pablo no es como a veces tú y yo no la podemos revelar. O sea, como una voz que misteriosa, que lo llama aparte, le habla al oído y le cuenta cosas. Ni tampoco es que sea Pablo llamado aparte para que él allá en un aislamiento, en una especie de aislamiento, sí, de un aislarse de los demás, de una soledad, empieza a él a recibir una serie de mensajes de la divinidad. Ni tampoco es una iluminación especial, ¿no?, que tenga Pablo, donde tenga una comprensión particular de lo que es Dios en los designios de Dios.
estamos nosotros hablando de todo esto, ni tampoco es una anécdota en la vida de Pablo. O sea, todo este lenguaje, hemos explicado esto, que encontramos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, donde aparece una voz que le habla a Pablo, aparece una iluminación que le habla a Pablo, es un lenguaje teofánico. Explicamos eso. La manera como la mentalidad semita quieren indicar un origen divino de algo. Es la idea fuerza que hay allá. Y también explicábamos nosotros también, pues, que una revelación, para que tenga de veras carácter de revelación y sobre todo que tenga una fuerza de fe, debe ser algo acontecido comunitariamente, porque acontecimientos de marca individual no genera verdades de fe. Toda verdad de fe se construye siempre en la comunidad, o si ustedes quieren, es captada en la comunidad, es interpretada en la comunidad y es afianzada en la vida de comunidad. Y también decíamos nosotros, pues, que todas las historias que tenemos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, que nos hablan de estas conversiones o lo que fue la conversión en Pablo, fueron historias que fueron compuestas después de la misma muerte de Pablo, porque la comunidad de Damasco especialmente va comprendiendo que la conversión de Pablo se dio una experiencia realmente trascendental de alguien que pasó de ser perseguidor a ser un anunciador de lo que perseguía. Entonces, estamos como en esa tónica. Entonces, qué importante que podamos clarificar qué no es la revelación. O sea, no son esas cosas así un poquito extrañas, espectaculares, en aislamiento, con voces misteriosas, con iluminaciones especiales. Eso no es lo que acontece realmente en Pablo. Y empezamos a mirar, pues, qué es la revelación, como acontece en Pablo, qué es lo que aparece allí en Pablo. Y bueno, y mirando lo que es la revelación de Pablo, empezamos nosotros a mirar, ¿no?, el texto de Gálatas 1, 15 y 16, donde se nos dice, ¿no?, que Pablo, a él se le dio a conocer Jesucristo. Y estábamos mirando hace 8 días cómo Pablo, para poder responder a esa pregunta, ¿qué es la revelación en Pablo? Pues nosotros estábamos mirando hace 8 días cómo Pablo, pues, va muy joven a Jerusalén, porque el que venía del judaísmo de la diáspora opta por el fariseísmo que se vivía en Jerusalén. Y decíamos que él va a Jerusalén porque él quiere entender todavía con mayor radicalidad qué es lo que hace al judaísmo realmente judaísmo. Él busca grandes intensidades y la perfección dentro del judaísmo. Y claro, Pablo sabe que la cuna del judaísmo es Jerusalén y por eso él va a Jerusalén, o sea, va hacia allá. Decíamos nosotros que vale la pena recordar que el fariseísmo que conoce Pablo cuando él va a Jerusalén no es el fariseísmo que tenemos nosotros en los evangelios. Los evangelios nos muestran un fariseísmo ya intransigente, bastante reaccionario. El fariseísmo que conoce Pablo en Jerusalén en los años 40, años 30, años 40, es un fariseísmo que nos habla de una liberalidad dentro de ese fariseísmo. Y bueno, y estamos nosotros explicando también que este fariseísmo es un fariseísmo que ha elaborado una teología, o sea, una captación de la acción de Dios en ellos. ¿Y cuál es la teología del fariseísmo que tiene Jerusalén? Es la apocalíptica. Valga la pena recordar que la apocalíptica como mentalidad fue algo que permeó la vida de Palestina en el siglo I totalmente. Y de hecho encontramos nosotros en los evangelios expresiones de esa apocalíptica o ese género literario de la apocalíptica lo encontramos en los evangelios. De hecho, los textos que fuimos meditando la semana pasada y antepasada, antes de comenzar este nuevo año litúrgico, eran textos que eran de la literatura apocalíptica. Y lo que hace los evangelios cuando toman esta literatura y la integran en la revelación es hablar siempre en clave de esperanza del acontecer de Dios en la humanidad que todos queremos se dé, que se realice. Entonces, la apocalíptica o la mentalidad apocalíptica pues es un tipo de teología y explicamos hace 8 días que es armada por fariseos cultos que se llamaban los letrados. ¿Quiénes eran estos fariseos cultos? Eran laicos, no son sacerdotes, son laicos y laicos
letrados. Bueno, y entonces explicábamos nosotros que esta apocalíptica, la palabra apocalíptica viene de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación. Aquí se nos está hablando de qué es lo que realmente se entiende por revelación, como lo entiende Pablo. O sea, hablar de revelación en Pablo es entender cómo entiende la revelación la misma apocalíptica. Y decíamos nosotros que la apocalíptica era realmente una espera exultante del acontecer de Dios en la historia humana. Explicamos eso nosotros hace 8 días. Es una espera exultante. Realmente estaban ellos esperando una manifestación espectacular de Dios acerca del fin del mundo. Eso es lo que entiende por revelación la misma apocalíptica, un Dios que se manifiesta espectacularmente acerca del fin del mundo. Y aquí el fin del mundo se entiende como el fin de una antigua época, de un antiguo eón y el inicio o principio de un nuevo eón o una nueva época. Entonces, Pablo como Jesús vivían entre fieles judíos una gran expectativa porque se iba a presentar esa acción espectacular de Dios con el cual el antiguo eón, es decir, el mal que existía, iba a ser superado para dar inicio a un nuevo eón, a una nueva época, que era una época de bien o de salvación. Pero aquí la salvación, como le entiende esta revelación en Pablo, no es que uno se muera y se vaya a la vida eterna. Eso no es salvación. Así es como tú y yo lo entendemos hoy en día. Salvarse uno es cuando uno se muere, se va a la vida eterna. Y la condenación es irse al sufrimiento eterno. No, así no lo están entendiendo en tiempo de Pablo. Esta escuela teológica de la apocalíptica, que era la escuela del fariseísmo, digámoslo así, jerosomilitano, del fariseísmo radical que había en Jerusalén. No, para ellos la salvación es una realidad totalmente terrena. Se entiende por salvación una época de estabilidad, donde nadie persiga a nadie, donde nadie mate a nadie, donde nadie sea injusto con nadie, donde nadie robe a nadie, donde nadie le haga mal a nadie, donde nadie le haga violencia a nadie. Eso es lo que entiende por salvación la apocalíptica. Recordemos que en ese momento nadie por principio piensa en la inmortalidad. No, para ellos la salvación era un orden terreno. Así lo entendían. Y de allí que en los profetas, y lo hemos también meditado en muchas ocasiones cuando hemos leído con atención esta palabra divina, en los profetas, pues ellos siempre hablan de una situación de mansedumbre tal, donde los alacranes no pican, las culebras tampoco pican. El niño puede meter la mano en la cueva o nido del alacrán o de la culebra y no lo va a picar. Donde hay una gran simbolización de pacificidad, donde los terneritos duermen con los leones. O sea, todo el mundo es pacífico. O sea, esta salvación, como la entiende la apocalíptica, es una simbolización de una época con una gran limpieza y honestidad en las costumbres. Eso era lo que esperaban, y esperaban que eso se iba a revelar de un momento a otro, de un modo espectacular por parte de Dios. ¿Y por qué de un momento a otro? Porque tiene que ser a través de una espectacular intervención de Dios. Esa es la figura que encontramos en Daniel 7, cuando habla del Hijo del Hombre, de aquel que va descendiendo entre nubes. Es una manera de hablar de esa intervención espectacular de Dios, como un ser celeste que viene a acabar con una dominación, en este caso la dominación romana y con todos los opresores del mundo, para que los israelitas puedan vivir en paz. Esa era la época mesiánica tan esperada. Entonces, cuando Pablo usa la palabra revelación, se está refiriendo a que en su propia conversión se está revelando un nuevo eón que no sabían los judíos de su época, ni él tampoco. O sea, está hablando de una manera nueva de ser o de existir que inaugura una nueva época, un nuevo eón. En la época de Jesús, ¿qué esperaban los judíos? Esperaban lo que nosotros llamamos el mesianismo. Había en la época de Jesús varias clases de esperanzas mesiánicas según la noción del reino de Dios que cada uno tuviese. Pero el reino de Dios en esas mentalidades tenía un orden físico, un orden real, un orden material. Y el Mesías era aquel que iba a liderar la constitución de ese orden moral, de ese orden real, de ese orden existente. Y cada corriente judía, ya fueran los de Qumran, los sacerdotes del templo, ya fueron los fariseos, fueron los bautistas, fueron los maestros de la ley, fueron los apocalípticos,
Todos ellos tenían cada uno su propia concepción de reino de Dios y también de mesianismo. Pero eso sí, todos los mesianismos, todos ellos eran estrictamente terrenos. Cuando a Pablo le ocurre lo que le ocurrió, él mismo descubre en él una gran cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Algo totalmente novedoso, que es lo que él va a describir en la carta a los Gálatas, que es lo que vamos a entrar nosotros ahorita a comentar ya con cierto detalle, donde él va explicando qué es lo que en él aconteció y cómo ese acontecer en él, de Dios, en él es el nuevo eón, es la nueva época, que es totalmente novedosa en comparación cómo los judíos de ese momento esperaban era o iba a realizarse la salvación del Señor. Entonces, y esta carta a los Gálatas, explicamos ya hace 8 días también, que la escribe Pablo, estando él ubicado bastante lejos de Galacia, estaba él en Éfeso, cerca de unos 800 kilómetros, escribe esa carta cuando se entera de que allá a Galacia, donde él había estado antes predicando el evangelio, han llegado otros cristianos que empiezan a predicar un evangelio totalmente distinto, que echa por el suelo todo lo que él había predicado. Entonces, por eso Pablo les cuenta en esta carta qué fue lo que a él le pasó. Y va contando a los Gálatas lo que es su propia conversión. Y va a decirnos Pablo en esa carta en Gálatas que la conversión es el acontecer de Dios en su vida. Y eso Pablo tiene todo el derecho de anunciarlo porque anuncia qué fue lo que le ocurrió como experiencia de Dios. Y para ello no tiene por qué preguntarle a nadie. Toda persona tiene derecho a anunciar lo que cada uno es y como hacen esto, Pablo anuncia en qué consiste lo que le revelaron. Y bueno, entonces aquí yo comparto con ustedes el texto estamos meditando Gálatas 1:12, estamos hablando Gálatas 1:12, 1:12, 16. Permítanme, pues yo les comparto a ustedes, ¿no?, esa parte de ese texto. A ver, venga aquí. La miramos, sí, aquí estamos mirando, entonces así entendemos esa expresión en Gálatas, aquí yo la estoy mostrando, cuando dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo con esto es que él está comunicando a esta comunidad lo que en él aconteció, lo que en él ocurrió. Él no necesita pedirle permiso a nadie para hablar de esto a otros. Con esto es bueno explicarlo, ya lo dijimos ahorita, está indicando que la revelación que él tiene es el acontecer de Dios en él. No es algo que Dios se le aparece de una manera aislada, sola, de una manera extraña y misteriosa. No, está diciendo es que él tiene todo el derecho de comentarle, de anunciar a los demás lo que Dios hizo en él. Lo que nosotros estábamos comentando pues con este texto que ahorita les estoy yo mostrando ya. Y si vamos nosotros al versículo 15 y 16, pero Dios que me escogió antes de nacer y por su bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Entonces aquí lo que está exaltando Jesús es que fue el mismo Jesús el que se le reveló. Y él tuvo a bien revelarse en él. Y ese nuevo orden del mundo que acontece en él como es. Si vamos nosotros más adelante en la carta a los Gálatas, y aquí vamos a mirar nosotros el texto de Gálatas 3, 23, 26. Yo aquí también lo tengo acá, se los quiero mostrar. Voy a desmontar este texto y voy a mostrarles otro texto. Aquí estamos hablando de Gálatas 3, 23, 26. Vea pues cómo lo presenta aquí Pablo, para poder entender nosotros en qué consiste ese nuevo orden del mundo que empieza a revelarse en él, porque Jesucristo de Dios se le reveló en él. Vea lo que dice aquí en Gálatas 3, 23, 26. Dice, antes de venir la fe, la ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, o sea, el pedagogo, el maestro, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese pedagogo, de ese maestro, de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes, todos nosotros somos hijos de Dios. A ver aquí lo que está diciendo Pablo, que todos somos salvados por la fe, no por la ley.
La furia que tiene Pablo contra esos cristianos que están desvirtuando el evangelio que ha predicado era que ellos estaban anunciando otra salvación distinta a la que el mismo Pablo había anunciado. Vean ustedes, vámonos a Gálatas 4, 4, 6, para que veamos un poco más la incidencia de lo que dice acá Pablo cuando dice: todos ustedes son hijos de Dios. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Que hay una afirmación de Pablo bastante fuerte. Porque cuando está hablando de hijos de Dios, está colocándonos a nosotros en la misma condición en que Cristo está. Porque así como Cristo es hijo de Dios con H mayúscula, nosotros también, por el mismo Cristo, en la fe que tenemos en Él, también nosotros nos hacemos hijos de Dios. Estas son palabras bastante mayores en lo que va Pablo descubriendo de la acción de Dios en él. Veamos Gálatas 4, 4, 6 para ahondar un poquito más en esto. ¿Qué es lo que significa esto de que con Jesús todos nosotros somos hijos de Dios en virtud de la fe que en Cristo Jesús tenemos? Aquí estamos hablando de cosas bastante significativas. Vamos a mirar eso un poquito más. Voy a desmontar ese texto y vamos a irnos a Gálatas capítulo 4. Vamos a mirar ese. Gálatas capítulo 4, 4, 6. Para ahondar un poco más esa expresión. Vea lo que está diciendo acá. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Vea, aquí nos está colocando Pablo nos está colocando en ese mismo nivel en que está el mismo Jesús en cuanto es hijo de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama: Abba, Padre. Recordemos que esta expresión Abba es propia de Jesús. ¿Qué quiere decir de manera muy tierna? Papito, papaíto, papito. O sea, una palabra muy linda de mucha ternura para indicar la total filiación que Jesús experimentaba con su Padre y que él podía decirlo porque él se sentía realmente hijo de ese Padre. Pero que lo que está diciendo aquí Pablo a nosotros en este texto es que también nosotros, por la fe en Jesucristo, nosotros también somos hijos de Dios y también tenemos el Espíritu de su Hijo que también nos permite decir también a nosotros Abba, Padre. O sea, aquí estamos con palabras, créanme amigos, bastante gordas de Pablo. Ser salvado es ser hijo de Dios exactamente como Jesús. Eso quiere decir ser salvado. Ser hijo de Dios exactamente como Jesús. Con Jesús somos iguales. Eso es lo que a Pablo se le revela. Los seres humanos al fin sabemos cómo somos los seres humanos. Jesús no es un caso raro. Es el tipo de la serie. Hablar de encarnación de Jesús, que es lo que vamos a celebrar en esta Navidad, de Dios en Jesús, es que debemos decir de parte de nosotros mismos, debemos decir la de nosotros mismos según Jesús. Me estoy refiriendo que hablar de la encarnación de Jesús es hablar de nuestra propia encarnación en Dios según Jesús. A ver, quiero repetir esa parte. Hablar de la encarnación de Jesús, o sea, de Dios en Jesús, es hablar la de nosotros mismos según Jesús. Esto plantea un poco de cosas, pero bastante exigentes en cuanto a cómo entendemos al ser humano, cómo entendemos la antropología, cómo entendemos la salvación, cómo entendemos la historia, cómo entendemos el pecado. Porque si Jesús plenamente Él es Dios, porque Él encarna en su humanidad totalmente el ser hijo de Dios, Él también nos abre esas puertas a nosotros también. Pero también vivimos una encarnación como la de Dios en Jesús, Dios en nosotros también. Estos son cosas bastante fuertes. Con Jesús somos iguales en este sentido. Y de allí que el Evangelio, así como lo va captando Pablo, es la filiación divina como la siente Pablo. Es decir, que nosotros somos como Jesús, como Él. Y por eso tenemos derecho de decirle a Dios, Abba, papá, padre, papito, papaíto,
como Jesús también lo hizo. Por la mismísima razón somos también hijos de Dios. Si Jesús está en la segunda persona de la Santísima Trinidad, también nosotros por la mismísima razón. Esto fue lo que se le reveló a Pablo de Jesús y se le cambió el panorama. Antes teníamos la ley y ahora tenemos la filiación divina. Vea, esto es bastante grueso, bastante importante. O sea, en Jesús nosotros somos hijos de Dios, pero no hijos como de mentiritas, sino hijos en realidad, porque también en nosotros también se encarna Dios y se hace presente Dios, así como se hizo presente en Jesús. Ahora, después de decir esto grueso, que yo creo que tenemos que digerirlo con calma, porque yo creo que más de uno está ahorita muy asombrado de todo esto que Pablo nos está diciendo, pero estamos yendo como a lo profundo de nuestra fe cristiana. Viene la pregunta, si esto, o sea, si el Evangelio es esto, o sea, si el Evangelio es nuestra filiación divina, si el Evangelio es captar o darnos cuenta de esa encarnación de Jesús en nosotros, que nos hace a nosotros también partícipes como Jesús de la misma divinidad y nos iguala con Jesús, que esto es fascinante, como lo va sintiendo y entendiendo Pablo. La pregunta que nos queda a nosotros es, ¿dónde se revela esto? ¿En dónde se revela esto? Y esto es muy importante explicarlo, porque esto es fundamentalmente el cristianismo. El cristianismo es más que una religión. El cristianismo busca al ser humano como un tipo de humanidad. Mira, y aquí yo creo que hay un aporte fabuloso. Las religiones son instituciones de un carisma. Toda religión pretende institucionalizar una experiencia de Dios a través de una doctrina, a través de una ritualidad, a través de una jerarquía organizada, a través de un conjunto dogmático. Es lo que pretende toda religión. Pero el cristianismo va mucho más allá, porque la preocupación del cristianismo es sobre todo formar al ser humano. Pretende mostrar al ser humano qué es lo que realmente lo hace ser humano. Entonces, como ustedes ven, el cristianismo va mucho más allá de cualquier concepción, si ustedes quieren, de carácter confesional. De ahí que con Pablo nosotros muy bellamente podamos diferenciar muy bellamente cómo el cristianismo, que va más allá de toda religión, realmente viene a ser un aporte de profunda riqueza a toda religión. Esto hay algo que aquí hay que mirar con mucha calma, de verdad, con mucha riqueza. Ahora, el cristianismo lo que pretende es buscar al ser humano como un tipo de humanidad. Lo que importa en el cristianismo no es tanto cuántos somos los cristianos y cuántos no son cristianos, que a veces que es como que aparece esa preocupación, ¿no? A nivel del cristianismo, como que nos sentimos miembros de una colectividad y lo importante es que esa colectividad se mantenga y crezca. Y cuando aparecen otras colectividades o miembros de esta colectividad están muriendo y otros no entran y otros se van, como que nos preocupamos, porque estamos confundiendo al cristianismo con una colectividad, con una institución. Creemos que eso es el cristianismo. Y no, aquí lo que nos está diciendo muy bellamente Pablo, con lo que nos ha dicho que nos hace realmente iguales en Jesús, bellamente la participación de la divinidad de nosotros, lo cual es muy fuerte realmente. Lo que nos está diciendo es que el cristianismo es un modelo de humanidad. El cristianismo es una fábrica de seres humanos auténticos, al estilo de Jesús. De allí que lo que importa en el cristianismo no es tanto cuántos somos, cuántos no somos, somos poquitos, somos muchos más, qué estadística tenemos, estamos perdiendo miembros, no estamos perdiendo miembros, que es como la preocupación que a veces hay. Una preocupación estadística acerca de quienes componemos la iglesia. No, el tema es más bien si como cristianos estamos nosotros diciéndole a la humanidad cómo es el ser humano. Eso es lo que realmente importa. Y es una pregunta, creo yo, radical, que tiene que ver con nuestro propio proyecto de vida en cuanto a seres humanos que tú y yo somos. Un árbol nunca se pregunta si es un buen aguacate, si es un buen naranjo, si es un buen manzano. Un perro nunca se pregunta si es un buen perro. Un gato nunca se pregunta si es un buen gato. ¿No? El pajarito que tenemos allá en la jaulita nunca se pregunta si es un buen canario o una buena mirla.
Ninguna de estas criaturas hacen el verse a sí mismos para preguntarse si son una buena criatura según su género y según su especie. No. En cambio, nosotros los seres humanos sí tenemos esa capacidad de preguntarnos qué es lo que nos hace a ti y a mí ser de verdad buenos seres humanos. Y cuando hablamos de buen ser humano, no está hablando de la categoría moral para decir que esto es bueno o esto es malo. Estamos hablando de lo que hace al ser humano de verdad ser humano. O sea, ¿qué es lo que nos hace de verdad seres humanos? Mira, esto es crucial, porque lo que le importa, repito, al cristianismo en esta visión de Pablo es decirle a la humanidad cómo es el ser humano. El cristianismo es una oferta de la divinidad del humano. No es para montar rancho aparte, no es para separarnos de los demás, no es para creernos una secta, no para creernos un punto de vista que entra en conflicto con los demás, no creernos los que nos vamos a salvar y los demás no, sino es para mostrar qué hace al ser humano humano y mostrar a la humanidad qué es lo que lo hace realmente humana a esa humanidad. Por tanto, el cristianismo no es para separarse, ni para marginarse, ni para creerse una élite, ni un grupo de salvados, ni una especie de club, ni un grupo de seleccionados. Todo lo contrario, el cristianismo es hacia fuera, es hacia el encuentro del otro. De allí, qué hermoso, y vuelvo yo a hacerle propaganda otra vez a la carta encíclica del Papa Francisco, preciosa Fratelli Tutti, porque es todo ese mensaje que la iglesia va en salida, que la iglesia va al encuentro del otro, va al encuentro de la humanidad, va al encuentro de los demás. El cristianismo es una propuesta de Dios para fabricar seres humanos como Dios los quiere. Aquí recordamos a Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, en la Navidad de 1978, primera Navidad que él se elogió como papa después de ser elegido papa. Él dijo esta frase preciosa: el cristianismo interesa más a la humanidad que a los mismos cristianos. Eso lo dijo el Papa San Juan Pablo II. El cristianismo interesa más a la humanidad que a los mismos cristianos, porque está mostrando lo que es la humanidad para la humanidad. No es una propuesta para encerrarnos y quedarnos adentro. El cristianismo es una voz en este planeta para anunciarle a la humanidad cómo es el ser humano. Esto es lo que se le revela a Pablo. Esto fue lo que Pablo escribió en sus cartas. Esto fue lo que él anunció en las comunidades. Eso fue lo que él vivió apasionadamente. Eso fue lo que él descubrió después de estar buscando ciegamente la salvación en la ley, en las tradiciones, en las ritualidades, en el templo. Iba descubriendo que lo que lo salva realmente es el acontecer de Dios en él, que lo hace como un Jesús totalmente entregado en bien de los demás. Él descubre que lo que hizo el judaísmo, pues con todo este aparato de tradiciones y leyes y ritualidades, lo que hizo fue poner una talanquera para la salvación, para llevar a la gente a creer que se puede salvar en el lugar que no es. Te hemos dicho nosotros, ¿en dónde entiende Pablo que se revela esto? Esta filiación divina que se da en Jesús plenamente y de la cual tú y yo somos partícipes y que nos hace en ese sentido iguales con Jesús y que nos colocan a ti y a mí también en la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde se revela? Vámonos nosotros a Gálatas capítulo 2 versículo 16. Vamos allá a esa parte. Gálatas capítulo 2 versículo 16. O sea, tenemos ahí la Biblia, podemos nosotros buscarlo, pero yo también aquí les voy a colocar el texto en la versión que yo tengo aquí de Dios habla hoy. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Veamos nosotros allí. O sea, ¿dónde es que se revela? Vea pues, vamos a leer el texto completo. Para algunos exégetas dicen esto, que este versículo, capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, es el texto más notable de todo el Nuevo Testamento. El texto más notable del Nuevo Testamento, este versículo. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Vamos a ahondar un poco en este versículo.
porque este versículo es la expresión viva de lo que es el Evangelio. Algunas Biblias incluso separan este versículo, o no, al separarlo o no, al mencionarlo, colocan un subtítulo que dice el Evangelio según Pablo, porque aquí aparece lo que es el Evangelio, como lo va entendiendo Pablo, el Evangelio. Entonces, este texto realmente es el Evangelio. Dice aquí Pablo, somos judíos de nacimiento, es decir, no somos gentiles pecadores. Aquí está, pues, Pablo en su lenguaje muy típico, está echándole un cepillazo a los judíos. Claro, somos judíos de nacimiento, no somos gentiles pecadores. Pero va a colocar Pablo esta palabra que dice acá, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley. Ese sabemos puede traducirse, y algunas Biblias como la de Jerusalén lo traduce como conscientes. Somos conscientes, ¿no?, de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Cualquiera diría que aquí Pablo está repitiendo lo que está diciendo allí, porque primero está diciendo acá, somos conscientes o sabemos que nadie es reconocido como justo, sino gracias a la fe en Jesucristo. Y más adelante agrega, por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe y no por cumplir la ley. Entonces, una lectura desprevenida nos llevaría a decir que aquí Pablo se está repitiendo. Pero vamos a ver por qué es que está diciendo así. Por aquí Pablo quiere enfatizar algo que es realmente clave. Cuando Pablo está diciendo dos frases que parecen que se repiten, lo que está diciendo o enfatizando es la conciencia. La conciencia de saber que realmente el que nos salva es Jesucristo. El ser consciente o el saber, él lo está equiparando con el creer. Conciencia y creer. Ahora, la pregunta ¿es esto una real repetición? ¿Cuál es el principio de esta repetición? Pues toma Pablo como principio su propia experiencia. Él está diciendo acá, vean lo que me pasó a mí. Yo creía esto, creía que me salvaba por la ley y ahora vea que no, que me salvo es por la fe en Jesucristo. Vean cómo estoy. Lo que quiere decir Pablo es que Dios le mostró que el hombre se justifica es por la fe. Esto es un dato de experiencia en Pablo y esta es la ley que Pablo deduce. Este es el Evangelio. Esto quiere decir que el Evangelio sale de la experiencia de Pablo. Todo el que tenga la experiencia del resucitado tiene la experiencia del Evangelio. Vean ustedes cómo en los Hechos de los Apóstoles y concretamente en el capítulo 9, por ejemplo, una vez que Pablo ha sido convertido por la comunidad de Damasco, Lucas retoma este relato de la conversión de Pablo con una sola finalidad. Y no es para hablar ni de Pablo ni de su conversión, sino para traer a colación que la conversión de Pablo es para mostrar la divinidad del Evangelio. ¿Para qué contaron la conversión de Pablo? ¿Para qué se crearon estos relatos que hemos dicho que son relatos anónimos que se crearon en la comunidad de Damasco después de la muerte de Pablo? Para justificar la misión divina de Pablo, para justificar el Evangelio. ¿Dónde está la divinidad del Evangelio? En que es un acontecer divino él mismo. El Evangelio es un acontecer divino en las personas, en tu vida y en la mía. Pero lo que está diciendo Lucas en el capítulo 9, por ejemplo, del Hecho de los Apóstoles, donde nos cuenta el primer relato de la conversión de Pablo, lo que está diciendo es que todos nosotros venimos propiamente de la gentilidad. Y como todos nosotros venimos propiamente de la gentilidad, ¿cómo es posible que este acontecimiento no sea tan trascendental? Pues por eso Lucas en Hechos de los Apóstoles lo cuenta 3 veces, como ya lo explicamos nosotros. No, 3 veces lo cuenta. ¿Y por qué lo cuenta 3 veces? Para mostrar que es un hecho trascendental.
y que la trascendencia está es en la conversión misma de Pablo. Las 3 veces que narra Lucas la conversión de Pablo es para mostrar que la misión entre los gentiles, que son la universal iglesia, es realmente lo que importa, porque la conversión de los judíos fue solo posible por la acción de este evangelio presente allí. Mira, esta parte vale la pena retomarla con cierta calmita, que la iglesia en Lucas es una iglesia universal y es gentil. Y la prueba es que tú y yo no somos judíos, tú y yo somos gentiles. En la mentalidad de Pablo, todo el que no es judío es gentil. Y la misión entre los gentiles es de origen divino. Para eso es que se narran estos hechos de la conversión de Pablo, como presenta Hechos de los Apóstoles. Y aquí se vale la pena pues mirar un poco pues que es la universal iglesia. Para Lucas la iglesia universal es la iglesia gentil. ¿Cuántos se convirtieron del judaísmo al cristianismo? Judaísmo. Probablemente muy pocos. De hecho, los evangelios nos hablan es de los apóstoles, de los discípulos, que fueron los que se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Pero todos los demás convertidos son gentiles. La iglesia universal es la iglesia de la gentilidad. Cuando se escriben los Hechos de los Apóstoles, año 90, la iglesia es totalmente gentil. La iglesia universal es gentil en ese momento. Es decir, ya está hecha la iglesia de la gentilidad en ese momento. Es muy probable que ya no hubiese en ese momento iglesia de Jerusalén. Recordamos que Jerusalén fue arrasada por los romanos en el año 70. Destruyeron el templo. ¿Y qué pasan? Todos los judíos salen de allí expatriados. Y con ellos también los cristianos también salen de allí expatriados. Y es muy posible, y como lo leemos también nosotros en los Hechos de los Apóstoles, que los cristianos allí presentes, y lo explicábamos nosotros también hace 15 días y 3 semanas, ellos se veían más bien como un buen modo de vivir el judaísmo. Y de hecho Pablo ven esos cristianos que vienen del judaísmo jeros o militano, no veía ningún peligro porque era una manera muy especial de vivir el judaísmo. No, recordemos que el problema para Pablo comienza es con los cristianos que vienen de la gentilidad, porque van descubriendo que hay un modo distinto de salvarse del judaísmo, modo distinto que es en la persona misma de Jesús. Entonces, estos relatos de conversión que tenemos nosotros en Hechos de los Apóstoles es para dar cuenta del origen divino de la misión en la gentilidad. Y claro, es muy posible que ya no hubiese en Jerusalén ninguna iglesia, ya toda era gentil. Y con todo el relato de los Hechos de los Apóstoles, lo que quieren es mostrar a Pablo como realmente el super apóstol, el gran apóstol. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es algo que a Pablo le pasó y que él tomó conciencia de ello. Aquí viene una pregunta bien bonita para todos nosotros y la voy a dejar planteada para nuestro próximo encuentro. ¿Qué es conciencia? Ser consciente es un conocimiento cualificado. ¿Por qué la toma de conciencia es un conocimiento cualificado? Porque un conocimiento es tanto más conocimiento cuanto más fiel sea a la realidad. Porque un conocimiento es en verdad tanto más conocimiento cuanto más persigue y se acerca a la realidad. Y en la toma de conciencia, el conocimiento y la realidad es el mismo. Cuando uno es consciente de sí mismo, nuestra capacidad de conocimiento se identifica con el objeto conocido. Uno no llega a conocer una cosa con tanta precisión como se llega a conocerse a sí mismo. Una experiencia de Dios es ciertamente un acontecer de Dios en la persona, y la persona al hacerse consciente de esto se está encontrando con la misma inmediatez de Dios. Y hay gente que dice, y entre ellas San Ignacio de Loyola, nuestro fundador, que evangelizar sería llevar al ser humano a que se encuentre con la inmediatez de Dios presente en ellos mismos, y eso se logra a través de la toma de conciencia, el darse cuenta de, que es lo que Pablo aquí está diciendo muy bellamente cuando habla de sabemos, acá sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Es decir, es la toma de conciencia que Pablo tiene del acontecer de Dios en él. Y esa toma de conciencia va a la misma inmediatez de Dios presente en él mismo, en Pablo.
Entonces, por lo tanto, aquí lo que Pablo está en últimas diciendo es que evangelizar es llevar a que todo ser humano se encuentre con la inmediatez de Dios presente en ellos mismos. Disponer a cada persona a que se encuentre con la divinidad que vive en ellos y en ellas. Ese es el caso de Pablo. Si quieren, vamos a dejar acá, ¿no? Para dejar esto aquí abierto, ¿no? De lo que sigue para nosotros. Hemos dicho cosas, yo creo que bastante importantes de lo que Pablo va descubriendo es el acontecer de Dios en él, que lo hace partícipe con Jesús de la encarnación de Dios, como Dios obra en Jesús. Eso realmente es fascinante y qué hermoso que tú y yo, ahora que nos preparamos a vivir esta Navidad, este Adviento de Dios, este tipo de pandemia, de verdad vayamos con esa clara conciencia que la encarnación no es algo que pasó hace 2000 años, ¿no? 2000 años, no, es hoy tú y yo tomando conciencia de ese misterio de Dios que está aconteciendo en ti y en mí, que nos quiere como Jesús hacernos plenamente hijos de Él y que seamos capaces de decir Abba Padre. Total relación de hijo con el Padre y en esa filiación ser como Jesús, dejando ese Padre transparentarse en nuestra vida. Eso es encarnación. Eso es lo que descubre Pablo. Eso es lo que vive Pablo. Eso es lo que Pablo nos comunica muy bellamente en su carta a los Gálatas. Vamos a dejar hasta aquí. Yo quisiera pues invitarlos a que mañana nos acompañen a las 7:30 de la noche a una charla espectacular que nos va a dar la doctora Andrea Natalia Martínez. Ella por formación profesional es arquitecta, pero curiosamente por cosas de la vida y por experiencias muy personales empezó a entrarse en estos caminos de Dios, de la evangelización, y ahora ha ido trabajando en un área fascinante que es todo el ámbito de la terapia psicoespiritual, lo que algunos llaman hoy en día el coach o el coaching, ¿no? Realmente ya nos ha acompañado ya en alguna ocasión. Nos acompañó el sábado pasado en la charla que tuvimos de formación a los grupos de la parroquia y realmente tiene mucho que aportarnos a nosotros en ese crecimiento. Entonces yo los invito a que mañana nos acompañen. Mañana el tema va a ser muy lindo lo que ella nos va a hablar. El tema es caminando hacia la transformación interior en Dios. Caminando hacia la transformación interior en Dios. Yo aquí les comparto brevemente. Andrea Natalia es arquitecta de profesión, pero hace más de 10 años inmersa en el trabajo pastoral, convencida por experiencia propia de que Dios nos lleva a vivir las experiencias todas para nuestro bien. Ella es coach certificada por la Escuela Americana de Coaching Neurobiológico. Ha estudiado seminarios y estudios con grandes exponentes de la bio-neuroemoción como el español Enrique Corbera, del autoconocimiento con el español Borja Villaseca y en autosanación con el mexicano Ricardo Ponce. Todos ellos son grandes expertos mundiales sobre el tema del conocimiento personal y transformación interior, así como personajes del ámbito nacional como Gonzalo Gallo, bien conocido en nuestra patria, y Gloria Arroyave, entre otros. Por eso la invitación es que mañana pues nos encontremos en este espacio de 7:30 para una profunda experiencia desde Dios a ir hacia adentro de nosotros para ir transformándonos en su amor e ir sanando todo aquello que podamos tener y que nos impide la vivencia profunda del Señor Jesucristo. Mañana a 7:30 de la noche, muy invitados. Y también ya empezamos a hacerle bastante campaña a nuestro bazar. Primero agradecemos y bendecimos a todos los que nos apoyaron con el bingo virtual del sábado pasado, que fue una experiencia espectacular, donde todos fuimos, porque todos participamos, disfrutamos de un rato agradabilísimo en familia, llenando nuestro bingo, gozando, compartiendo, donde tuvimos una experiencia muy linda. Y de verdad Dios bendiga, y vuelvo a insistir a todos los que hicieron posible ese bingo, los donantes, los benefactores, que estaban aquí en la parroquia intensamente, en la logística, en la organización técnica, en la parte informática, en la parte telefónica, en la animación. No, eso fue un trabajo intenso. Eso fue 2 meses trabajando intensamente, y eso de verdad para bendecir y agradecer a Dios, y quiero que ustedes nos hayan acompañado el sábado pasado. Después de esa experiencia vamos a tener un bazar virtual para el próximo 13 de diciembre, o sea, este domingo que viene en 8. Es virtual porque lo vamos a hacer a través de las redes y del internet, pero va a ser real porque cada uno se va a comer
su buen platico y bien sabroso. Hemos invitado a los grupos de la parroquia que muy generosamente, y también les bendigo y agradezco a ellos de verdad por su generosidad, cada grupo va a aportar un delicioso plato para la venta. Vamos a tener una variedad de manjares, vamos a tener mute, vamos a tener pepitoria, vamos a tener carne asada, vamos a tener hamburguesas, vamos a tener postres, vamos a tener lechona, vamos a tener espaguetis con salsa boloñesa, o sea, va a haber unas cosas deliciosísimas y que ya pues vamos a montar en la página web de aquí al miércoles para que ustedes entren y miren las delicias que se van a ofrecer. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que ojalá para este domingo tengamos todos los platos vendidos. Esa es la propuesta. ¿Para qué? Para que el mismo 13, ya con toda la logística del caso, cada grupo desde muy temprano esté haciendo llegar a tu casa el delicioso plato que tú has comprado. Entonces vas a consumir platos deliciosos, bien preparados, con todo el cariño del mundo, y también contribuyes a nuestra parroquia. Y estamos dando una promoción. Aquellos que compren con anticipación su plato, les vamos a descontar en la mensajería. O sea, van a ahorrarse la mensajería. Entonces estamos dando como esa promoción. Pero entonces de verdad aprovechemos, vamos a dar unos precios muy favorables, muy asequibles, pero yo diría contribuyendo al bien de nuestra parroquia. Estas son actividades que estamos haciendo para sostener toda la misión pastoral, social que llevamos adelante. Pues el costo de la parroquia es alto. Ustedes me han escuchado mis informes económicos. Tenemos déficit cada mes entre 17 y 19. El pasado mes de octubre fueron 22 millones de pesos de déficit. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Sí, es que esto en su funcionamiento cuesta y la parroquia la hemos tenido activa, funcionando de muchas maneras para todos ustedes y tanta gente. No tenemos el templo abierto, pero la parroquia ha sido activa, como ustedes lo han visto, y eso implica un costo y tenemos un déficit creciente. Entonces, con esas actividades, pues tratamos de reunir algunos fondos para seguir como parroquia ayudando a la gente que necesita, seguir sirviéndoles, seguir manteniendo toda la planta física y el personal que trabaja para la parroquia, que es muy generoso, muy entregado y que los hemos sostenido. A nadie se ha despedido, todos han seguido trabajando con mucho cariño y todo eso tiene un costo realmente grande. Pues de verdad, Dios los bendiga y se animen a participar con mucho entusiasmo en nuestro bazar virtual. Entonces, estén atentos en la página web. Ya el próximo miércoles esperamos tener ya todo el menú para que ustedes ya empiecen ya a ver la página web, ya a comprar sus platos, sabiendo que los que compren de aquí al próximo domingo ya se les descontará lo que es la mensajería. Bueno, entonces yo creo que ya eso es lo más importante. Este viernes, primer viernes de mes, 3 de la tarde, hora santa, 4 de la tarde, consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado, muy importante, retiro de Adviento, de 8 de la mañana a 12 del día. Conéctense por esta página del Facebook. Vamos a tener una experiencia muy linda de oración, de encuentro con el Padre Quique, que nos va a orientar unos puntos preciosos para que interiormente vayamos a lo que Pablo dice, a esa toma conciencia de la inmediatez de Dios aconteciendo en nosotros. Esto requiere interioridad, requiere recogimiento, requiere encuentro con el Señor. Esa es la idea para este sábado de 8 a 12, vía virtual, ese espacio de crecimiento entre todos nosotros. Voy pues ya a dar la bendición final. No sé si... Compadre, Sí. también el jueves a las 7:30 tenemos el último capítulo de Fratelli Tutti con el padre de Quique. Gracias por ese recordar. Y sí, ese documento ha sido precioso, lo hemos ido trabajando capítulo por capítulo, ha sido muy rico realmente. Terminémoslo bien. El Padre Quique, maravilloso, este jueves 7:30, todos muy invitados. Ya el último capítulo de Fratelli Tutti es un capítulo hermoso realmente. Muy bien, entonces voy a dar la bendición. Que el Señor a todos nos acompañe, nos fortalezca, nos dé salud en nuestro cuerpo, serenidad en nuestra alma, gracia y amor en nuestro espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe y guarde. Amén. Y un pequeño responso por los jesuitas que han muerto. En 8 días hemos perdido 8 jesuitas que han muerto. Uno de la misma edad mía murió de leucemia y los otros 7 han muerto por COVID-19. El padre Jorge Uribe, el padre Marco Tulio González, el padre Leonardo Ramírez, el padre Álvaro Jiménez, el hermano Gabriel Montañez, el padre Luis Guillermo Hernández, el padre Gonzalito Amaya.
El Señor los tenga en su gloria, hombres jesuitas, sacerdotes muy buenos, de verdad, muy entregados, muy de Dios. El Señor les compense tanto bien hecho. Nos duele mucho su partida, hermanos nuestros muy queridos, santos, entregados, nos duele profundamente. O sea, como comunidad jesuita también hemos sido golpeados por el COVID duramente, y que Dios a ellos los tenga en su paz y en su gloria, y el Señor envíe muchas y buenas vocaciones a la compañía de Jesús también para seguir adelante en la misión que llevamos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Y que el Señor, por su infinita misericordia, a todos los fieles difuntos les conceda la vida eterna y descansen en paz. Amén. Así sea. Bueno, buena noche para todos ustedes y muchas bendiciones. Dios los bendiga y los acompañe a todos ustedes. Que descansen, pues. Gracias, Padre.